El Servicio de Administración Tributaria les da la más cordial bienvenida en esta nueva sesión de videochat. Agradecemos a todos los usuarios que se encuentran conectados, que están a la espera de la información actual en materia del cumplimiento de las obligaciones. Y una vez más me acompaña mi compañera Florencia. Florencia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y qué les parece, sin mayor preámbulo, damos inicio a la sesión del día de hoy? Comenzamos con la presentación, por favor. Hoy vamos a tratar de nueva cuenta, vamos a platicarles y ahondar sobre este tema de actualidad, lo que es este CFDI que incluye el complemento de carta aporte. Les vamos a explicar la forma correcta de realizar el llenado de este comprobante que incluye el complemento, esto tomando en cuenta toda la información técnica que se encuentra publicada a través del portal del SAT, este documento estándar, así como la normatividad aplicable vigente. Entonces, si se dan cuenta, hoy vamos a analizar un nuevo medio de transporte. Hoy vamos a ver ejemplos a través de cómo se realiza ese traslado de mercancías vía lo que es ese transporte aéreo. Entonces, comencemos el día de hoy con lo que es el CFDI de tipo ingreso que incluye el complemento de carta aporte. Para ello nos va a estar ayudando Florencia indicándonos cada uno de los campos y la información que debemos estar considerando y registrando. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Como señalábamos, aquí vamos a iniciar con este caso práctico para lo que es el transporte aéreo. Este ejemplo es para efectos del CFDI de ingreso. De acuerdo, pues vamos a comenzar con lo que es el flujo de operación del servicio de carga en transporte aéreo. Este flujo en las anteriores sesiones ya lo han estado viendo, pero vamos a retomarlo un poquito para acordarnos un poco. Entonces, como primer punto, tenemos lo que es la contratación de la persona o empresa dedicada al transporte de bienes o mercancías. Como segundo punto, el transportista debe emitir el CFDI de ingreso con complemento carta aporte. Esto por la prestación del servicio que se está realizando del traslado de las mercancías. Como tercer punto, tenemos que se acude al origen señalado por el cliente por los bienes o mercancías. Como siguiente punto, se trasladan los bienes o mercancías en territorio nacional y esto acreditando con la carta aporte la legal posesión y tenencia de la mercancía. Como siguiente punto, la autoridad responsable realiza la verificación de la representación impresa y que efectivamente el transportista que está realizando el traslado de los bienes o mercancías cuente con esta o con su archivo digital con cualquiera de los dos documentos. Como siguiente punto, pues se entregan los bienes o mercancías en el destino solicitado y por último, el cliente recibe los bienes o mercancías. En la siguiente lámina vamos a ver lo que es el ejemplo del llenado de este comprobante con el complemento de carta aporte. En algunos de los sistemas de generación de factura con los que ustedes ya cuentan, traemos estos datos ya precargados. Entonces, puesto que nosotros somos los que estamos emitiendo el comprobante, lo que es el RFC, el nombre o razón social, el régimen fiscal y aquí sería donde sí tendríamos que capturar lo que es el tipo de CFDI. Una lámina anterior, por favor. Entonces, en este vamos a ver lo que son los datos del receptor, también para capturar, vamos a capturar si se trata de un cliente frecuente o si vamos a integrar uno nuevo. Para este caso vamos a utilizar lo que es el uso de la factura, que vendría siendo por definir, y en esta lámina estamos viendo lo que es fecha y hora de expedición. Esta fecha y hora se va a expedir en el momento que se realice el comprobante y no hay ningún otro problema. El código postal que se va a capturar en este campo es el código postal de la matriz o de alguna sucursal de la empresa transportista. Vamos a capturar también lo que es la moneda, la forma de pago y el método de pago. Vamos a capturar también a nivel concepto lo que es la clave de producto y servicio.
Para este ejemplo, nosotros estamos utilizando lo que es la 7810-1501, que corresponde a Transporte Nacional Aéreo de Carga. Y vamos a capturar la clave unidad. Para este caso se tendría que capturar la E48, que corresponde a unidad de servicio. En cantidad vamos a colocar 1, puesto que solamente estamos prestando un servicio de traslado de mercancías. En la descripción simplemente vamos a colocar lo que es la descripción de lo que estamos realizando. Para este caso, pues podemos poner el del Transporte Nacional Aéreo de Carga. En la siguiente lámina vamos a seguir con los conceptos y vamos a capturar lo que es el valor unitario por el servicio. Para este ejemplo nosotros traemos 30,000 pesos. Ese sería nuestro valor unitario y nuestro importe vendría siendo pues también los 30,000. En este apartado es donde vamos a integrar lo que son los impuestos. Para este caso, y recordemos que solamente van a aplicar los trasladados, entonces vamos a colocar nuestra base, que vendría siendo el valor unitario y el importe de 30,000 pesos. Nuestro impuesto, seleccionamos la clave 02 que corresponde a IVA y la tasa o cuota. Para este caso sería una tasa del valor del 0.16000 y nos arrojaría el importe de 4,800. En la siguiente lámina se nos va a mostrar como un pequeño resumen de los impuestos que ya agregamos al comprobante y el resumen de lo que es el subtotal. En este caso serían otra vez los 30,000, el total de los impuestos trasladados, que vendrían siendo los 4,800, y el total del servicio que se va a cobrar, que vendrían siendo los 34,800. En la siguiente lámina vamos ya a colocar en específico lo correspondiente al complemento de carta aporte. Para este caso, pues como ya lo comentó mi compañera Diana, vamos a ser específicos con el transporte aéreo y en primera instancia tendríamos que capturar lo que es la ubicación de origen. El primer campo que se nos va a habilitar vendría siendo el del transporte internacional. Aquí se tendría que especificar si el traslado de las mercancías es de manera internacional o nacional. En este campo solamente contamos con dos valores, el sí y el no. Para este ejemplo solamente tenemos el no y vamos a capturar lo que es el RFC del remitente. El RFC del remitente hay que recordar que es quien solicita el servicio del traslado de las mercancías y posterior el nombre de este mismo RFC. Vamos a capturar la fecha y hora de salida, que vendría siendo la misma de la emisión del comprobante. El número de estación. Para este campo contamos con un catálogo específico del complemento carta aporte. Para este ejemplo tenemos el EA 449 que corresponde a Aeropuerto Norte, como lo vemos en nombre de estación. Posterior tenemos lo que es el tipo estación y aquí en tipo estación hay que precisar si nuestro origen es nacional, es intermedio o es un destino final nacional. Entonces, para este ejemplo, como primer dato, vamos a capturar lo que es el origen nacional y en la siguiente lámina vamos a ver en dónde inicia el traslado de las mercancías, de qué domicilio es donde se realiza el traslado de las mercancías. Entonces tenemos... Disculpa, Florencia, me queda la duda conforme a este ejemplo. ¿Por qué en este apartado de ubicación destino, lo que son los campos del RFC de destinatario y lo que es su nombre se encuentran en blanco? ¿Por qué no existe información a registrar? Porque este dato se puede omitir siempre que el receptor sea el mismo que el destinatario. Entonces, este dato se puede omitir y no se llena, dado que no queremos duplicar la información y queremos que los campos solamente que se requieren llenar estén pues completos con la información requerida. Qué bien que lo comentas, eso es un tip que nos es de utilidad y nos facilita mucho la cuestión de la emisión. Entonces, ahora sí, dejamos que continúes con este proceso de llenado. Ok, entonces como les comentaba, estábamos en el domicilio de origen, se va a capturar lo que es el domicilio de origen, todos los datos que ya hemos traído en las sesiones pasadas, que es la calle, el número exterior, el número interior, la colonia, la localidad, la referencia, el municipio, el estado, el país de origen y el código postal. Aquí hay que precisar otra vez que la referencia
Esta puede ser en coordenadas o podemos poner, no sé, frente a la tienda, frente a la iglesia, frente a la farmacia, cualquier referencia o incluso hasta la fachada que tenga el domicilio. Entonces, en esta lámina vemos lo que es la ubicación de destino. Para esto tenemos lo que es también el número de estación y se colocaría el número de estación del destino de las mercancías. En este ejemplo tenemos el EA 426 que corresponde a Benito Juárez, estamos hablando que sería en Ciudad de México, y la fecha que sería la fecha de llegada y la hora estimada. Aquí se habla de una hora estimada y igualmente tendríamos que capturar el domicilio de este destino, a donde se tendrían que dejar las mercancías. También aquí hay que precisar que para los campos de colonia, de localidad, de municipio, estado, país y código postal, tenemos ya catálogos que ya están publicados en la página del SAT previamente y bueno, y con anterioridad, toda vez que son los que se utilizan para el llenado del CFDI de anexo 20. Entonces, estos catálogos ya los conocemos, son los mismos catálogos que se han estado utilizando en cualquier otro llenado de los CFDIs. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver los datos que corresponden a las mercancías y aquí los campos que se nos piden para este tipo de transporte. El primer campo es el peso bruto total, en donde nosotros estamos trasladando 120 kilogramos, donde nuestra unidad de peso vamos a colocar kilogramos. Nuestro número total de mercancías vamos a colocar 1, puesto que solamente es una mercancía, un tipo de mercancía la que se está trasladando. Los cargos por tasación, si es que existieran. Para este ejemplo no colocamos los cargos por tasación y pasamos a lo que son los bienes transportados. Y aquí hay que precisar que para bienes transportados y clave unidad se hizo unos catálogos segmentados de los de CFDI, por lo que vamos a encontrar algunas claves que ya se encuentran en CFDI, tanto en bienes transportados y como en el catálogo de clave unidad. Entonces vamos a pasar a lo que es la descripción de lo que estamos transportando. Para este caso estamos transportando carne mínimamente procesada y la cantidad de 1.200 kilogramos, como ya lo había mencionado anteriormente. Nuestra unidad vendría siendo el kilogramo y las dimensiones. Estas dimensiones se refieren a las dimensiones del paquete. Es decir, vamos a colocar la altura, la anchura y el volumen del paquete que cuenta en centímetros y solamente separarlos por una diagonal. Después vamos a especificar si se trata o no de un material peligroso y el peso en kilogramos, el valor de la mercancía. Aquí hay que precisar un poco que el valor de la mercancía para este tipo de transporte es requerido, al igual que el peso bruto total. Entonces, esos datos sí son obligatorios, por lo que hay que contemplarlos para el llenado del complemento. Vamos también a tener lo que es la moneda y esta moneda es en la que se evalúa la mercancía. En la siguiente lámina tenemos lo que son los datos de la sección del transporte aéreo ya en específico. Entonces, el primer campo que se nos va a pedir para el llenado del complemento sería el permiso de la SCT. Recordemos que para este permiso contamos con un catálogo que ya está publicado y vamos a seleccionar qué tipo de permiso es con el que contamos para realizar el traslado de los bienes o mercancías. Vamos a capturar también el número del permiso y también importante la matrícula de la aeronave. Vamos también a capturar el nombre de la aseguradora. Aquí hay que precisar que la aseguradora sería de las mercancías, más no del medio del transporte. Entonces sería el nombre de la aseguradora y el número de póliza que se tiene para asegurar la mercancía. Vamos a capturar también lo que es el número de guía, el lugar de contrato, el RFC del transportista y el código transportista. Para el código transportista también contamos con un catálogo en específico también de cartaporte, donde para esta clave tenemos la CA 148 que corresponde a carga aérea y el nombre del transportista, el RFC del embarcador, el nombre del embarcador, el RFC del arrendatario y el nombre del arrendatario. Estos pertenecen a una sección diferente. Esta sección es el de figura transporte correspondiente al arrendatario. Entonces, estos datos
se llenan toda vez que el medio del transporte fuera rentado. Y en la siguiente lámina podemos ver que se va a capturar lo que puede ser el domicilio del arrendatario. ¿Me ayudan con la siguiente lámina, por favor? Aquí se pueden llenar estos datos. En dado caso que se llenen, los datos obligatorios vendrían siendo el de calle, el de estado, el país de origen y el código postal. Esos serían nuestros datos obligatorios para el llenado del domicilio del arrendatario. Entonces, en la siguiente lámina ya estaríamos viendo cómo se vería nuestra representación impresa del transporte aéreo, donde ya tenemos todos los datos a nivel concepto y a nivel complemento de este llenado. En la siguiente lámina podemos ver lo que son los datos del complemento y bueno, se ve muy pequeña, pero ahí estaríamos visualizando todos los datos que ya una vez hayamos capturado para el llenado de este complemento. Y ahorita mi compañera Diana les va a explicar qué pasa o cuál sería el llenado cuando se trata de un complemento de carta aporte, pero con un CFDI de tipo traslado. Claro que sí, Florencia, muchísimas gracias por la información que nos compartes. Efectivamente, ahora lo que vamos a ver es la información que debemos estar registrando tratándose de un CFDI de tipo traslado al que se le esté incorporando este complemento de carta aporte. Entonces, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí es ese preámbulo donde les estamos comentando este ejemplo que traemos. Como el flujo de la operación para la emisión de este tipo de comprobante de traslado es muy simple. Efectivamente, ya hemos comentado esta cuestión un poco en sesiones anteriores. Lo único es que se identifique por cada medio de transporte que vayamos a utilizar cómo es este flujo que debemos de seguir o estos pasos que debemos llevar a cabo para estar emitiendo ese comprobante de traslado. Y en primera instancia identificamos que tenemos lo que es ese propietario de las mercancías, pues cuenta con la necesidad de realizar un traslado. Este lo va a hacer a través de un medio aéreo. Previamente a que se inicie este traslado, él tiene que estar emitiendo el CFDI correspondiente que incluye este complemento de carta aporte. Y ya lo estamos señalando, debe ser un CFDI de tipo traslado. Posteriormente, este va a acudir directamente donde se encuentra esta mercancía que va a ser trasladada para hacer esa recolección, para ubicarla directamente a través de los medios que se vaya a realizar. Lo que hacemos a esto es llevar esa mercancía a través de lo que es este medio de traslado, que es este servicio aéreo, para depositarlas, para que se haga el traslado correspondiente. Una vez dentro de ese traslado, también puede ser que la autoridad competente nos realice una revisión. Nosotros vamos a acreditar esa legal tenencia de las mercancías con este documento que tanto señalamos, nuestro CFDI, que incluye el complemento carta aporte. Y ya para finalizar, lo único es que se realiza el traslado, llega la mercancía a ese destino que se ha especificado y se hace la entrega directamente al propietario, al cliente de las mercancías, y con esto pues finalizamos la parte de este flujo. Ahora bien, pues es pertinente que ya vayamos a nuestro ejemplo, que veamos cómo se va a estar llenando toda esta información para efectos de la emisión de este CFDI con el complemento de carta aporte. Entonces, pasemos a la siguiente lámina, por favor. Si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros ya nada más partimos de la información del complemento. Ya no especificamos o hacemos hincapié de la información a nivel del comprobante. Ya muchos de estos campos nos los ha estado indicando Florencia qué información debe de contener. Tal vez sí es importante comentarles que en el caso del traslado es muchísimo más sencillo la información que se va registrando. No olviden, como les comentamos en la sesión previa, se tiene un instructivo de llenado para que ustedes se vayan guiando de todos los requisitos que debe de contener este CFDI, desde el comprobante hasta la información del complemento. Y en primera instancia lo que debemos estar señalando es la ubicación origen. Ya mencionábamos si se trata de un transporte internacional o no.
Para efectos de este ejemplo, no es un transporte internacional. Por lo que refiere a la información del RFC remitente y lo que son los datos del nombre, en estos casos, si quien realiza ese traslado de las mercancías, pues es el propietario de las mismas, el que lo va a estar generando, no es necesario. Solamente cuando el que realice este traslado sea distinto, entonces sí estaríamos registrando la información tanto del RFC remitente como lo que es esos datos del nombre. ¿Y en qué supuestos pudiéramos ubicarnos aquí? Tal vez recordemos que la obligación de emitir el CFDI de traslado pues no solo es para los propietarios, sino también para aquellos agentes o intermediarios del transporte. Ahora bien, es necesario estar señalando lo que es la fecha y hora de la salida de estas mercancías. Asimismo, del número de estación del cual están partiendo y lo que es el nombre de la misma. Recordemos, ya nos ha estado comentando Florencia mucho esta cuestión. Tenemos publicados en el portal del SAT, en la sección de factura electrónica, todo lo referente a la información que se requiere para emitir este CFDI con el complemento cartaporte. Esto incluye catálogos los cuales nos van a facilitar únicamente en seleccionar el que nos esté aplicando, y recordemos que existe una relación entre el nombre de la estación con el número, entonces tiene que estar relacionado, no podría ser una información distinta. Asimismo, vamos a estar indicando el tipo de estación del cual parte esta mercancía, si es una estación de origen nacional, nacional intermedia o tiene como destino final que sea nacional. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Continuando con este llenado, recordemos que lo importante es saber de dónde sale la mercancía en sí que vamos a trasladar, a dónde va a llegar y quién va a realizar ese traslado. Entonces, siendo congruentes con esta información, ya sabemos de dónde va a partir. Entonces, necesitamos todo el detalle de ese domicilio origen. Entre ellos podemos encontrar lo que son los datos de la información de la calle, el número de exterior, la colonia, si existiera como tal una localidad, la referencia para poder identificar o ubicar este domicilio, el municipio, el estado al que pertenece. Y como se trata de un traslado a nivel nacional, pues aquí vemos en el ejemplo que nuestro país de origen ya viene identificado como México, esto seleccionando únicamente la clave en específico. Obviamente esto puede variar en cada una de las transacciones porque el origen o el destino pues va cambiando, y sobre ello únicamente vamos a estar seleccionando la clave que nos estuviera aplicando. Asimismo, para complementar y finalizar la información del domicilio origen, lo que es el código postal al que pertenece este domicilio. Tenemos la parte de la ubicación del destino. Esto es el tipo de estación, ya vimos lo que son estas claves o estas características que tienen, que puede ser, y vamos a identificar que el destino que tiene esta mercancía es un destino final nacional. Y aquí vemos esa cuestión, no traemos registrado algún dato o información en lo que se refiere al RFC del destinatario o bien su nombre, porque esto lo podemos estar omitiendo siempre y cuando el emisor de este CFDI de traslado pues sea el mismo que va a estar recibiendo esa mercancía. Entonces aquí pudiéramos estarlo omitiendo. En caso de que fuera distinto, pues sí, tendríamos que estar registrando la información correspondiente en cuanto al destinatario de la mercancía. Pasemos a la siguiente lámina. Aquí ya lo estamos viendo. Ya identificamos, nos regresamos, ya vemos esta parte del número de la estación, el nombre de la estación, del destino donde va a llegar esa mercancía. Conforme a este ejemplo, pues traemos un número de estación que es la clave EAS 476 y que corresponde a el lencero. Entonces, ustedes ven, están relacionadas una con otra, vemos la fecha y hora de llegada de la mercancía.
También tenemos que ubicar lo que es el domicilio de ese destino, hacia dónde va a llegar todos y cada uno de los campos y atributos que hemos estado mencionando. Y sí es importante que también identifiquemos toda la información en relación a las mercancías que se van a estar trasladando. Entonces, pasemos a la siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos el detalle de lo que es ese peso, la suma del peso que tienen todas esas mercancías que se van a estar trasladando, la unidad de medida en que se ubica ese peso que tenemos, el número total de las mercancías y lo que es los cargos por tasación. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, que es esta cuestión que les estaba comentando. Realmente no ahondamos más en este tema porque ya lo vimos parte de esto en el ejemplo previo del CFDI de tipo ingreso. Sin embargo, pues es importante que comentemos y veamos la información que se debe estar registrando. Vamos a identificar en cuanto a la mercancía si estos bienes transportados constituyen un material que fuera peligroso o no, el peso que se tiene, aquí sí tenemos que estarlo especificando lo que son en kilogramos, el valor de la mercancía y en qué tipo de moneda estamos valuando la misma. Pasemos a la siguiente lámina. Y lo que estamos viendo ya únicamente es la parte de la información en cuanto a este transporte, a este medio de transporte. Ya mencionábamos lo que tenemos que estar identificando es que debe de haber lo que es ese permiso, el tipo de permiso que nos otorgó lo que es esa Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el número de permiso que está pues relacionado al tipo de permiso, la matrícula de esta aeronave. También debemos estar especificando lo que es ese detalle del transportista, de quién lo va a llevar, lo que es ese RFC, de quién va a ser la carga, todo ese detalle que estábamos mencionando. Y una cuestión también muy importante y que lo vimos a través de estos ejemplos, que cómo va cambiando según el ejemplo o la operación en especial, es lo que veíamos. Aquí estamos incluyendo lo que es ese detalle del RFC arrendatario. Aquí es para efectos de estar detallando que quien va a realizar ese traslado de las mercancías, pues el vehículo o el medio por el cual lo realiza, no es él el propietario, sino está arrendándolo. Entonces es necesario realizar esa especificación e indicar ese detalle. Y pasemos a la siguiente lámina, por favor, para que veamos esta cuestión. Una vez que estamos indicando que no somos los propietarios del medio de transporte que vamos a utilizar y si estamos relacionando a alguien más que nos está arrendando el mismo, pues también vamos a indicar el domicilio de este arrendatario, todo pues para darle ese seguimiento y esa ubicación, tener muy presente todo el detalle de la información propiamente. Entonces, aquí la cuestión de los domicilios es lo mismo que ya hemos estado visualizando, ¿no? Informar lo que es la calle, la colonia, todo el detalle del domicilio. Entonces, pasemos a la siguiente lámina, por favor. Si ustedes se dan cuenta, realmente es muy sencillo el ir paso a paso visualizando cada uno de los campos que nos representan este comprobante. Y aquí lo que ya estamos visualizando es de lo que hemos estado platicando. La información que tenemos aquí, lo que ustedes ven en pantalla es esa representación, ese documento de este CFDI. En cuanto a una representación impresa, traemos aquí la información y detalle a nivel de todo el comprobante, lo que ya hemos estado señalando, lo básico, la información en cuanto a los datos del emisor, el receptor y del concepto, que ya para efectos de un CFDI de traslado lo tenemos bien ubicado. Pasemos a la siguiente lámina, por favor, y ahí lo que ya vamos a ver es este detalle del complemento. Todo lo que fuimos paso por paso, desde el domicilio, la ubicación, el origen, de dónde parte, hacia dónde llegan, el detalle de las mercancías y también todo ese detalle de quién va a realizar esa transportación. Y con esto pues finalizamos este segundo ejemplo, lo que es la parte de esa transportación aérea.
pero no sin antes hacerles algunos comentarios y precisiones adicionales. Entonces, si pasamos por favor a la siguiente lámina. El día 4 de junio se publicó a través del portal del SAT lo que es la tercera versión anticipada de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2021. Recordemos como tal que es muy importante que ustedes identifiquen todas estas actualizaciones a la normatividad y más en el caso de aquellas que aplican referente a lo que es esta obligación de la emisión del comprobante que ampara ese traslado de las mercancías. Entonces se está modificando lo que es esta regla 2.7.1.9 para hacer algunas precisiones. Algunas de ellas son únicamente en relación a la redacción, precisar qué documento es el que deberán acompañar para amparar este traslado de las mercancías. También tenemos algunas otras precisiones importantes en relación a quiénes van a efectuar o quiénes deben de emitir este CFDI de traslado. Y tratándose de aquellos que son agentes o intermediarios de transporte, ellos deberán de cumplir con esta obligación. Para que ustedes consulten a mayor detalle la actualización y modificación que se realizó, lo van a poder realizar a través del portal del SAT en nuestra sección de normatividad en lo que son las versiones anticipadas a la resolución miscelánea fiscal. Entonces, antes de terminar, Florencia, ¿nos podrías comentar dónde podemos encontrar toda la información referente a lo que es este complemento de carta aporte? Claro que sí, hay que recordar que dentro del portal del SAT, en la sección de factura electrónica, contamos con los documentos técnicos de este complemento, así como el instructivo de llenado y los catálogos, que son prácticamente los que nos guiarán para poder realizar el llenado de este complemento. Pues muchísimas gracias por la información. Sin antes, no olviden que nos pueden contactar por cualquiera de nuestros canales de atención que tenemos, ya sea a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, lo que es el servicio de Marcasad, chat 1 a 1, lo que es el propio portal. Consulten toda la información, manténganse actualizados, todo está dentro del propio portal, simplemente tienen que encontrarlo, ubicarlo y actualizarse constantemente sobre los temas de actualidad en materia de factura electrónica para el cumplimiento de las obligaciones. Muy bien, con esto finalizamos la parte de lo que es la presentación. Vamos a pasar a nuestra sección de preguntas que nos tiene el público el día de hoy. Si las entregas finales hacen escala en zona fronteriza, ¿solo sería un complemento carta aporte en el que se señala el destino final o habría que manejar una escala? Para esta pregunta se debe de generar un comprobante con el complemento carta aporte y aquí nos dice que están dejando varias escalas, entonces se debe de agregar la sección de cantidad transporta para especificar en qué orígenes o en qué destinos se está dejando la mercancía. Esto acreditándolo con el ID origen y con el ID destino y con la clave del transporte. Esto para poder especificar que se va a recolectar o se va a dejar mercancía en diferentes lados. Registrar dentro del complemento de carta aporte. Para esto nosotros tenemos que estar especificando el número de guía que se le asigna a estas mercancías en la transportación. Recordemos que dentro de los documentos que se encuentran publicados, ya sea el estándar técnico o en el instructivo de llenado, les está especificando para cada campo si es requerido, si es opcional o está condicionado dependiendo de la información que estemos registrando. ¿Cuándo es obligatorio el uso de este complemento para el traslado de mercancías vía aérea? ¿Nos ayudas, Diana, por favor? Claro que sí, recuerden
que aquí, a partir de lo que es la publicación de este complemento, que fue el 1 de junio que entra en vigor, hasta lo que es el 29 de septiembre, su uso es opcional. A partir del 30 de septiembre, el uso es obligatorio cuando se realice el traslado de las mercancías. Aquí va a depender de quién realice ese traslado, si tendrá que estar emitiendo un comprobante de ingreso o un comprobante de traslado, pero en ambos, a partir de la fecha que estamos señalando, debe ser obligatorio que se esté incorporando el complemento carta aporte. ¿Qué pasa con las ventas que no solicitan CFDI a cierre de cada mes? Se venía haciendo la factura al público en general. Ahorita con estas modificaciones, ¿cuál sería el proceso? Aquí no confundamos esta cuestión. Una es en cuanto a las ventas que se estén realizando como tal, pero para efectos de lo que es ese traslado de las mercancías, siempre debe de estarse emitiendo el comprobante correspondiente. Aquí, quien realice el traslado o la figura en especial es como ustedes van a identificar el tipo de comprobante que van a estar emitiendo y los datos que deben de estar registrando. Si en su caso quien le solicita ese traslado de las mercancías no les proporciona un RFC, recuerden que las disposiciones fiscales señalan que podrán estar registrando el RFC genérico que se identifica dentro de la regla 27124 en la resolución miscelánea fiscal. Muy bien, les agradecemos la participación el día de hoy. Con esto finalizamos esta sección de preguntas y respuestas. Recuerden que se quedan nuestros compañeros de redes sociales apoyándolos en todas las dudas que presenten. No sin antes mencionarles que vamos a tener más ejemplos en próximas sesiones. Entonces, esténse pendientes de las publicaciones que se realicen a través de redes sociales para que ustedes se sigan actualizando en materia de este complemento carta aporte. Les agradecemos su participación, que tengan una excelente tarde. Gracias, hasta luego a todos.